Buenas, soy Eduardo Medina y hoy voy a responder a un comentario que fue publicado hace algún tiempo en el que me preguntaban si saltar de Debian a Fedora era un proceso chocante, o sea, que si es un proceso tan disruptivo que el usuario pues podría terminar fracasando en el intento. A esta persona ya le respondí en la zona de comentarios, pero vi que esto era un tema interesante para dedicarle un vídeo. Y bueno, ¿cuál es mi respuesta a esa pregunta de que si es chocante, ¿no? Pasar de Debian a Fedora? Pues la inmensa mayoría de los usuarios de Linux responderían que sí, pero yo digo que no, o al menos no después de superar la instalación y la configuración inicial, ya que obviamente tanto la instalación como la configuración en Fedora Workstation y en Debian pues es bastante diferente debido a que son sistemas operativos con orientaciones muy diferentes. Fedora Workstation, como bien indica su nombre, está orientado a estaciones de trabajo y es un sistema de escritorio orientado a desarrolladores. Mientras que Debian es un sistema operativo universal, ¿no? Que pretende eh, poder adaptarse a muchos contextos y a muchas situaciones que abarca bueno, servidores y escritorios, ¿no? Y también la perspectiva del Linux libre o el poder usar software privativo porque Debian por defecto utiliza un kernel Linux libre y de hecho existen unas imágenes no oficiales, aunque alojadas en el dominio de Debian, que son non-free y que cargan de manera predeterminada el firmware privativo aprobado para el kernel Linux para poder ejecutar el instalador en esos sistemas que bueno, pueden requerir pues, de un firmware privativo, como por ejemplo una Wi-Fi de Intel o una gráfica Radeon relativamente reciente que funciona con AMD GPU, ya que bueno, AMD GPU requiere de un firmware que desgraciadamente sí es privativo. Recuperando el tema, ¿por qué para mí no es chocante pasar de Debian a Fedora? Bien, esto tiene bastante relación con mi involución, sí, involución, no evolución, como usuario de Linux, ya que, bueno, como he reconocido en diversas ocasiones, actualmente sé menos de Linux que hace 5 años, o sea, lo he reconocido varias veces, tanto en la sección comunidad como en algunos vídeos, en algún directo. Y bueno, a través de ese proceso, de forma involuntaria, digamos que he ido buscando una suerte de capa de abstracción que me facilitara el uso de un sistema operativo Linux. Los usuarios de Linux tienden a usar el sistema operativo de abajo hacia arriba. O sea que empiezan por las herramientas de consola y digamos lo que serían los componentes más específicos de la distribución, como por ejemplo el gestor de paquetes, y después van hacia arriba hasta llegar a la interfaz gráfica. Yo, de manera involuntaria, pues he terminado haciendo lo contrario, o sea, voy de la interfaz gráfica, que digamos que me aporta una capa, ¿no? más abstracta con respecto a la distribución, y voy bajando hacia abajo, dependiendo de lo que necesite hacer, hasta los componentes más específicos de la distribución, como por ejemplo utilizar directamente el gestor de paquetes mediante la línea de comando en lugar de recurrir pues, a una interfaz gráfica como por ejemplo DNF Dragora o directamente Nome Software. O sea, desde hace años es muy extraño que yo abra una consola para instalar un programa o una aplicación. Después de exponer todo esto, ¿cuáles son las partes, ¿no? que componen esa capa de abstracción que involuntariamente me he creado? ¿No? Pues bien, el primer componente o la primera parte de esa capa de abstracción es
el entorno de escritorio Gnome y más concretamente su tienda de aplicaciones, Gnome Software, sí. Desde hace años yo no instalo las aplicaciones empleando la línea de comando, sino que lo que yo hago es descargar el paquete dev o el paquete RPM, lo abro con Gnome Software y ejecuto el proceso de instalación, ¿no? Este mecanismo pues termina siendo que para mí emplear paquetes dev o paquete RPM sea lo mismo, porque como estaréis viendo en las imágenes, el proceso es prácticamente idéntico. Lo único que cambia es obviamente el formato y la extensión del fichero, que en lugar de ser dev, RPM o viceversa. Pero es que después, para mí, dev y RPM son el monta tanto, tanto monta del universo Linux. O sea, yo lo que respecta a la paquetería desde hace muchísimos años, vamos, yo diría que desde siempre, he mostrado una posición neutral y dicha posición neutral pues ha ido ganando fuerza debido a que yo no trato directamente con el comando RPM o el comando de PKG, ¿no? No, yo directamente uso Gnome Software, por lo cual para mí la instalación de los paquetes tradicionales, ¿no? Es un proceso que digamos, vamos, en torno al cual he generado una abstracción, ¿no? Porque, como ya he dicho, eh, para mí el proceso para instalar paquetes dev o RPM es el mismo. La segunda parte o el segundo elemento de esta capa de abstracción es el formato de paquete Flatpak. Y aquí la historia es tres cuartos de lo que ocurre con la instalación de los paquetes dev y RPM con Gnome Software, ya que lo que yo hago es ejecutar el instalador de la aplicación en formato Flatpak con Gnome Software, iniciar el proceso de instalación de forma totalmente gráfica y ya está. Ya el proceso de instalación se inicia, se instalan las dependencias, se instala lo que es la propia aplicación y ya la tengo ahí, ¿no? Y además Flatpak me da una ventaja, bueno, me la da a mí y a cualquier usuario que use Flatpak, que es disponer de la misma aplicación independientemente de la distribución que estés usando, siempre y cuando cumpla la versión mínima de Flatpak que exija dicha aplicación y posiblemente también, por ejemplo, en el caso de OS Studio, posiblemente también la versión de PyWire, ¿no? Pero si cumple unos requisitos que son, la verdad, muy poquitos frente a la alta exigencia de los paquetes de formato tradicional, ¿no? Pues tú puedes tener a disposición exactamente la misma aplicación, ya utilice Debian, utilice Fedora, utilice Arch Linux, utilice Ubuntu o utilice Gentoo, o sea, no importa, o sea, tú instala Kdenlive en formato Flatpak. Por cierto, el Kdenlive en formato Flatpak oficial, y tú tienes el mismo Kdenlive sobre cualquier distribución y además, como acabo de decir, es una compilación oficial, lo cual aumenta bastante la confianza que puede depositar en dicha versión. Eh, Esto entronca con la opinión que publiqué ayer en Muy Linux, de que, bueno, la versión de Kdenlive que suministra RPM Fusion, pues la verdad es que nunca me ha funcionado muy bien, sobre todo en una sesión de Wayland, y bueno, empecé a usar la versión Flatpak y estoy muy contento. Y lo bueno es que las virtudes que yo veo en ese paquete Flatpak pues pueden ser disfrutadas por los usuarios de, de al menos en un principio cualquier distribución Linux. Y por último tenemos a systemd, el polémico framework de sistema, también llamado init. No voy a entrar en ese debate, pero ¿por qué systemd? Pues bien, la gracia de systemd es que lo que yo he aprendido a hacer con ese framework pues es trasplantable
a cualquier distribución que lo utilice. O sea, lo que yo aprendo a hacer con Fedora lo puedo aplicar en Debian y lo puedo aplicar en Arch. Es cierto que, bueno, debido a que systemd, digamos que es modular, ¿no? No todos los componentes que tiene son imprescindibles, de hecho, muy poquitos son imprescindibles. Pues eso hace que las implementaciones de systemd varíen de una distribución a otra y que no todo funcione igual, todo hay que decirlo, pero al menos las partes más esenciales sí se quedan intactas. Yo me acuerdo en mi inicio con Linux, cuando sysinit y AppStart, pues digamos que eran los reyes, eran los principales inits, pues yo me acuerdo que cada distribución iba totalmente a su bola, o sea, tú habías aprendido a usar Debian, saltabas Arch y bueno, quitando Bash y el árbol de directorio, pues prácticamente todo lo que tú habías acumulado usando Debian no servía para Arch, o sea, empezaba casi desde cero. Pues gracias a systemd puedo trasplantar lo que yo sé entre muchas distribuciones. Y no solo eso, sino que a partir de systemd se ha iniciado un proceso de relativa estandarización, ¿no? Que ha permitido cruzar documentaciones. O sea, yo he resuelto problemas de Ubuntu con documentación o Reddit o Ask Fedora, en fin, ya lo he dicho, ¿no? Con documentación de Fedora, o arreglar cosas de Fedora con la wiki de Arch, o arreglar cosas de Ubuntu con la wiki de Arch. Pues esto, mis inicios con Linux era difícil de hacer. De hecho, solo se podía hacer entre Debian y Ubuntu. Pero luego, claro, vamos, ni se te ocurriera emplear la documentación de Debian para arreglar algo en Fedora o la wiki de Arch para arreglar algo en Ubuntu. O sea, systemd ha abierto un portón, la verdad, a poder cruzar documentaciones y eso para mí es una muy buena noticia para los usuarios porque eso hace que cualquier usuario, independientemente de la distribución que use, tiene acceso a muchísimos más recursos para resolver incidencias o ampliar sus conocimientos. Pues bien, estas son las tres partes o los tres elementos de la capa de abstracción, ¿no? Que me he creado para usar un sistema operativo Linux, con la combinación de Gnome, sobre todo a través de Gnome Software, Flatpak y systemd. Pues en esencia puedo utilizar un sistema operativo Linux de la misma manera, ya sea Fedora, ya sea Debian o incluso Arch Linux, si se le introducen los automatismos correspondientes. Porque claro, Arch Linux por defecto no trae muchos automatismos, ¿no? Sin embargo, hay un elemento de esa capa de abstracción que es prescindible y es Gnome. Más concretamente Gnome Software, ya que KDE-Plasma, si Discover está implementado correctamente, puede ofrecer una experiencia de instalación gráfica tan buena como la de Gnome Software. O sea, que perfectamente podría sustituir Gnome por KDE-Plasma y la experiencia con la instalación gráfica sería exactamente la misma si Discover está correctamente implementado. Y esto, bueno, yo lo he visto con Debian, o sea, lo he probado con Debian y sí, con Discover puedes coger paquetes dev e instalarlo directamente con Discover o puedes iniciar un instalador de Flatpak con Discover y de forma gráfica hacer todo el proceso de manera cómoda. Esta capa de presunta abstracción me ha llevado a la siguiente pregunta. ¿Realmente soy un usuario de Linux? La verdad es que desde cierta perspectiva a veces lo dudo, porque, bueno, mm, viendo esta capa de abstracción que obviamente está yendo a más debido a que cada vez utilizo más Flatpak, pues está claro que apunta hacia, digamos, Fedora Silverblue, a cierto modo, ¿no? O a un modelo
Parecido, y lo que sería el sistema operativo Linux tradicional, pues está cada vez más apartado y el kernel, pues, es reducido a un mero medio para ejecutar toda la pila de software, ¿no? Y obviamente hacer funcionar el hardware. Así que a veces pienso que en la actualidad no soy un usuario de Linux, sino que soy un usuario de Systemd y Flatpak, porque como acabo de decir, eh, Gnome pues, puede ser sustituido por KDE-Plasma, ¿no? Porque Discover es igual de competente, ¿no? Así que nada, ¿y tú qué piensas sobre esto último que acabo de comentar? ¿Tienes alguna opinión al respecto? Pues tuyos son los comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta luego.